Bienvenido al Habituallamiento, tu podcast de referencia donde podrás aprender sobre nutrición, entrenamiento, biomecánica y todo lo relacionado con la última actualidad del ciclismo en general y con los mejores profesionales. Entra y aprende. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, El Habituallamiento. Y saludo una vez más a mis amigos y compañeros, Chema Arguedas, Raúl Cedrán, Javier Sola, David Barranco, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. Hoy estamos la plantilla al completo. Estamos ya y por fin todos, que después de tantos episodios ya era complicado juntarnos todos, las necesidades laborales no lo impiden, pero bueno, tenemos un gran invitado, tenemos a gran José Manuel Cardesín con nosotros, muy buenas. Hola, buenas tardes. Me gustaría y me encantaría de toda tu dilatada trayectoria en el mundo del deporte que nos cuentes quién es José Manuel Cardesín, que nos escuchen nuestros oyentes y visionarios que nos ven en YouTube. Bueno, pues en principio yo empecé en esto como deportista, es decir, como deportista con 15, 16 años, como atleta. Empecé a trabajar un poco en el mundo del deporte. Estuve 6 años en centros de alto rendimiento, en lo que era aquella época las residencias Blume, tanto de Madrid como Barcelona. Y después de esa experiencia un poco como atleta internacional, como lanzador, di el salto un poco a lo que son los estudios de educación física, y hice un poco la carrera de educación física en el INE de Madrid. Es decir, que fue ahí un poco donde me formé y seguí un poco todo el proceso histórico ya de lo que es la formación en temas deportivos y en temas de educación relacionado con la actividad física y el deporte, ¿no? Fue un poco ese el origen y bueno, no sé si a lo mejor queréis hablar un poco de esa época, porque esa época ha sido una época trascendental para lo que está pasando ahora. Yo te voy a preguntar unas cuantas cosas sobre eso. Quizá ahora, ¿qué haces, José Manuel? Bueno, yo ahora mismo estoy ya de profesor honorario, ya jubilado, llevo ya 3 años jubilado y sigo en la facultad de profesor honorario colaborando con trabajos de investigación, entrenando a alguna gente muy específica, con situaciones muy concretas, ¿no? Es decir, estoy un poco en esa situación, entre comillas, muy cómoda, ¿no? Porque no tengo obligaciones y sí un poco, bueno, prestando un servicio, ¿no? ¿Qué gente entrenas, por curiosidad? Bueno, en principio he estado colaboré con algunos ciclistas. Estoy colaborando básicamente también, sobre todo con mis alumnos. Es decir, todos mis alumnos que están trabajando fuera, que han salido de este mundillo y están trabajando, pues constantemente estoy en contacto con ellos. Es decir, son ellos, incluso me tienen asociados como entrenador asociado en la cuenta de Training Speed para poder hacer consultas. De hecho, Javi estuvo este fin de semana con uno de ellos en Palma, Sí, ¿no? me lo dijo. Y tratando un poco de resolver un poco las dudas, porque claro, aquí formas a la gente, pero después tienen que llegar al mundo laboral. Y en el mundo del entrenamiento es un mundo muy complejo, lo podremos comentar después, más adelante, ¿no? Pero bueno, aquí estoy trabajando aparte con algunos alumnos, pues concretamente con algunos deportistas, con algunos ciclistas, y de nivel, he trabajado también con algún profesional colaborando con Javi, y bueno, con resultados, entre comillas, bastante apetecibles, sobre todo porque es que se conseguían unas grandes progresiones, ¿no? Yo, mira, hacemos dos preguntas cada uno. Yo te voy a hacer la primera porque la has sacado tú. ¿Qué cambios has visto en los últimos 20, 30 años en el entrenamiento en general, no solo en ciclismo, en la metodología, la tecnología, lo que tú quieras contar? Bueno, yo antes quería resaltar que de alguna manera el cambio fundamental que creo que ha habido con el tema del entrenamiento y en concreto del ciclismo y de estos deportes de resistencia ha sido la formación. La formación. Es decir, durante un cierto tiempo hubo la duda de cómo empezar la formación de los entrenadores, ¿no? Utilizar o no la vía universitaria o seguir la vía de Escuela Nacional de Entrenadores, que siguen en vigor porque siguen siendo compatibles, ¿no? Y después, si queréis, hablamos un poco de los pros y contras, porque sé que lo habéis preguntado a casi todos los invitados que habéis tenido en el podcast, ¿no? Pero creo que ha sido fundamental que en un momento determinado
que hubo que valorar qué hacer con los estudios de educación física, si dejarlos fuera de la universidad o dentro de la universidad. Creo que ha sido fundamental el paso, aunque tuvo muchos problemas en ese momento, el paso de la integración en la universidad. ¿Por qué? Porque la formación, incluso el planteamiento, la diferencia dentro de la universidad de ser, entre comillas, diplomatura a ser licenciados, creo que ha sido también un paso muy interesante. La diferencia que había antes, ahora con el grado no, pero antes con la diplomatura y con una licenciatura, es que en la diplomatura lo que se hacía era impartir conocimientos. No se limitaba la gente, la formación de profesorado y demás, o entrenadores, a impartir conocimientos. Pero como licenciatura nos veíamos obligados a generar conocimientos. Y esa es la diferencia fundamental. De hecho, ahora mismo yo creo que tenemos que estar muy orgullosos, porque la cantidad de expertos que estamos teniendo ahora mismo en la universidad que están exportando conocimiento es gracias a que sea una licenciatura, que sea un grado, y estamos exportando conocimientos. Es decir, desde el punto de vista de Escuela Nacional de Entrenadores, lo que se primaba era, de alguna manera, era eso, a impartir conocimiento y hacerlo lo mejor posible, lógicamente, pero generar conocimiento, como se está generando ahora mismo en la universidad, a nivel mundial, con personas como Vadillo, como Jesús Pallarés, Barranco, como... ¿Qué? como Bueno, Barranco. lejos de eso Como también. Barranco. Barranco. No, como Barranco, porque ves ahora mismo toda la producción que está teniendo, Están haciendo. asusta, ¿eh? Es decir, que asusta ver un poco todo ese proceso, ¿no? Entonces yo creo que ha sido fundamental en ese momento el hecho de que los estudios fueran universitarios y que fueran licenciados, ¿no? Licenciados. Independientemente de que ahora a nivel laboral pues está el tema también de la figura del entrenador, que lo hablaremos si queréis más adelante o cuando lo consideréis oportuno. No sé si Raúl... Sí, muy bien. La verdad que fenomenal la pregunta. Yo, si quieres, ya te hago la segunda aquí y me callo ya para el rato. ¿Qué actitud, la actitud de los estudiantes, José Manuel, de estudiantes de educación física, de CAFIT, de INEF, como se llamaban antes, ha cambiado mucho en los últimos años? Los que de hace 20 años para acá, lo hablaba eso con Javi hace un rato, ha cambiado mucho la actitud del estudiante. Antes quería ser más entrenador y ahora quiere ser más científico de gafitas y laboratorio. Lo digo por mí, por Barranco, que llegamos gafas y nos gusta la ciencia, no por nada. Antes quería ser, el que entraba en la facultad quería ser más entrenador y ahora más científico, o no sé, cambio de actitud en los estudiantes, José Es Manuel. que la realidad es esa. Yo creo que la mayoría de la gente que viene a estudiar esta carrera, viene porque lo que le gusta es el deporte y lo que le gusta es entrenar. Descubre en la facultad ese proceso de investigar, esa metodología, que es muy farragosa, ¿eh? Hay muchos alumnos que de alguna manera dicen, qué bien, pero hasta ahí no puedo llegar, porque ahora mismo entrenar es muy complejo. Es decir, es muy complejo, es tan complejo que ahora mismo no se concibe a alto nivel entrenar solo. Tú como entrenador que seas solamente el único entrenador de una persona de alto nivel. Es decir, tiene que ser un grupo. Es que es imposible ahora mismo todos los elementos y todas las variables que hay que tener en cuenta para llegar a llevar al deportista al máximo nivel, es imposible controlar todas las aplicaciones que hay. Es decir, el controlar siempre históricamente, bueno, pues ha habido una evolución del control de la carga externa, es decir, que fue relativamente fácil y ahora con las plataformas, bueno, ya hace 10 años o 15 con las hojas de Excel, pues lo facilitó mucho, ¿no? Pero ahora con las plataformas es fundamental manejar todo eso, pero no manejar ya la plataforma de TrainSpeed o el Golden Cheetah, que es gratuito, sino es que ahora un entrenador de alto nivel que no maneje pues las 10 o 15 aplicaciones fundamentales para controlar la carga interna, lo tiene muy difícil, lo tiene muy difícil. Entonces, creo que, respondiendo a tu pregunta, es que yo creo que los alumnos, yo me refiero a los que están interesados ya antes, hace 20 años,
había 100 alumnos, pero había 15 que estaban realmente muy preocupados. Y ya desde el primer momento, desde el segundo, los veías que estaban entrenando a gente, tomando nota. Y que a continuación, eso lo que estaban aprendiendo en clase, lo estaban aplicando a continuación. Creo que os lo comentó muy bien Xavier Arteche de Lineos, que él la carrera le sorprendió y la disfrutó muchísimo porque ella estaba entrenando a gente cuando empezó a estudiar en Vitoria y de repente todo lo que veía en las asignaturas hacía un I+D+I. Es decir, hacía todo eso, lo aplicaba, lo desarrollaba y tal. Entonces esos buenos alumnos que han existido antes siguen existiendo ahora. Y de hecho están ahí. Es decir, todos esos buenos alumnos están ahí de alguna manera dejándonos en buen lugar, ¿no? Mayoría, José Manuel, que de verdad dedicar a entrenar, lo que tú dices, están ya en carrera y ya están entrenando a algún amigo o intentando probar. Eso es. Ayer que estuve comiendo con mi director de tesis, con Pedro, y con un alumno que tengo allí de prácticas. Y le preguntó, porque el chico se había venido desde Huelva aquí para hacer las prácticas. Y decía, ¿tú qué estás? ¿Pagándote un alquiler? Y decía, sí. Y después eso dice mucho, ¿sabes? Decir, que esté aquí pagando un alquiler para aprender, ¿no? Y quizá un poco la historia, ¿no? Que se ve ya un poco quién quiere de verdad ser entrenador y quién quiere a lo mejor, pues... Yo también doy clases en la universidad y veo muchas veces que algunos tienen la mentalidad, o yo lo percibo, de voy a intentar ser funcionario, ¿no? O parece que se nos mete en la cabeza como que es la vía fácil, ¿no? Termina oposita y das clases y funcionario, ¿no? O yo lo veo a veces también eso, ¿no? Que parece que se fomenta más el funcionariado, ¿no? Que la carrera de entrenador. Pero igual por lo que tú dices, porque al final entrenar no es tan fácil como parece. No, es que yo creo que es un tema de actitud. Es decir, y yo no, te lo digo sinceramente, es decir, cuando empezamos aquí, en esta facultad, tenemos grandes entrenadores ahí, que están ahí. Es decir, el entrenador de Gómez Noya, el primero, el segundo, es decir, y en todos los deportes tenemos ahí gente referente a nivel internacional, ¿no? Pero la diferencia está ya desde el primer momento. Pero esa actitud no solamente es inherente a los licenciados, es que hay entrenadores, no sé si me lo vais a hacer esa pregunta, pero siempre os he escuchado que le hacéis a otros invitados el tema de entrenador o licenciado, es decir, dónde está un poco la diferencia o qué se opina en el caso. Yo es que soy más de la actitud americana, es decir, oye, vamos a ver la responsabilidad de lo que estás haciendo. Es decir, yo he conocido como atleta en la sala de musculación del INE de Madrid y he conocido a Vadillo. Y Vadillo en ese momento no tenía estudios, es decir, estudios relacionados con la educación física. Era un entrenador, por la vía de entrenador. Lo que pasa que hace 20 años era flipante ver cómo anotaba todo. Anotaba todo, bum, 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 bum. Ahora a cabo del tiempo me he dado cuenta que estaba anotando, ¿no? Hasta que descubrí un poco la importancia de la velocidad en el entrenamiento. Pero es que yo lo veía allí en la sala de musculación y era increíble la cantidad de datos que cogía, y no había Excel en aquella época. Estamos hablando de los años 80, ¿eh? Es decir, ya él era una máquina recogiendo datos, y no tenía estudios, no estaba estudiando INEF, ¿no? Es decir, era un intruso, ¿no? No, es que yo no lo he visto como intruso, es que no... No, es una broma. Un intruso, no, lo sé. Que no había salido de la facultad. Pero sabes que es un debate, ¿no? Es decir, sabes que es un debate, entrenador versus estudios, licenciado. Y eso es un debate que están teniendo ahora mismo nuestros alumnos cuando salen a trabajar. Cuando salen a trabajar se están encontrando con esta situación. ¿Por qué? Porque a veces en los clubs, en las federaciones, se están encontrando a exdeportistas que tienen un conocimiento del objeto importante, de la parte competitiva, pero les falta un poco la formación técnica. Y eso puede sumar. El refugio a veces para ellos es decir, bueno, pero para entrenar a gente joven no es necesario tener tantos estudios de fisiología. Oye, que es que en la carrera estudiamos 3 años la fisiología humana, la fisiología de ejercicio, es decir, la kinesiología, es decir, pero para entrenar a niños, pues yo es que creo que es al revés. Es que para entrenar a jóvenes se necesita más conocimiento. Porque haces más daño. Hay más riesgos, ¿no? Es decir, el poder hacer un trabajo es fundamental. Es decir, hablando con ese alumno con el que hablaste tú, Javi, estos días, me comentaba eso, que él ha querido ayudar. Bueno, él en ese caso concreto no, otro compañero quería ayudar en un club
empezar a trabajar y para entrenar con los niños de 15 y 16 años les pidió que en el club tuvieran un potenciómetro. Y los clásicos, es decir, gente deportista y tal, pero un potenciómetro para niños de 15 y 16 años. ¿Pero para qué? Si eso no vale. Entonces me preguntaba a mí, ¿qué hago? Y yo le dije, pues lo tienes crudo, no te enfrentes, porque es imposible. Es decir, esa persona en el club tiene un poder fáctico claro, porque lleva muchos años. Por otro lado, es una persona altruista que tiene un valor importantísimo. Hay que estar muy agradecido con esa persona. ¿Qué pasa? Que tiene que darse cuenta, hasta que no se dé cuenta la información que le va a dar el potenciómetro, es que ahora mismo yo no concibo que yo de hecho lo que descubrí, yo descubrí el ciclismo con un campus con Javi, cuando de repente me deja unos P1. Yo aluciné. ¿Por qué? Porque lo que antes sospechábamos, creíamos... Hace ya 7, 8 años ya, por lo menos. Sí, no lo sé, ya he perdido la cuenta. Y dije, ostras, es que tener toda esta información de una manera objetiva, es que es brutal. Es que yo ahora mismo, con eso, y es que eso es más fundamental para un niño de 15 y 16 años saber cómo es de efectivo para evitar lesiones. Es decir, para esos desbalances. Pero después es fundamental para ver su perfil de potencia. ¿Qué perfil de potencia? Me sorprendió mucho hace 2 o 3 podcasts vuestros que Josu Arrazábal os comentaba que su, entre comillas, su sorpresa fue cuando llega a la Astana, de repente impuso el tema de... Fue Aritz, porque Eso es, Aritz. Impuso hacer a todos el perfil de potencia. Y que al principio tuvo gente que se le negaba, que no creía que era adecuado, pero la sorpresa fue brutal porque él pudo analizar a partir de ahí las debilidades y las fortalezas, empezó a trabajar y los resultados fueron apabullantes. Y después, evidentemente, ya todo el mundo lo utiliza. Es decir, ¿cómo tú no puedes saber con niños? Es que lo más importante es que a los 15 y 16 años saber las debilidades y las fortalezas. Y ahora mismo... ¿Opinas que niños pequeñitos, no sé dónde pondrán el límite, pero que entrenen con potencia en la bici, José Manuel? Yo creo que se refiere no que entrenen, sino que tú puedes analizar los datos para ver. O sea, no hace falta que vayan pendientes del medidor, pero que lo tengan, pero sí que lo tengan, claro, ¿no? Pero por ejemplo, en esas edades, la adquisición por inteligencia motriz de los niños son esponjas. Tú le enseñas a pedalar bien a un niño y el ahorro que le estás aprovechando a una persona porque aprende a pedalar bien desde el principio. Que te quitan el negocio, no vayas por ahí. Luego, joder. No, a mí no me quitan el negocio por eso. Pensar así... Sí, pero eso es... O sea, el tema del potenciómetro, si lo tienen ellos, oye, es que tienen bicis de 3.000 euros, 4.000, ruedas de 2.000. Es decir, si no lo tienen, porque no lo tienen, es que es lo normal que no lo tengan. Pero que no lo tenga un club, unos pedales, para poder ir alternando y hacer diferentes test con alguna gente, es imperdonable. Que no lo tenga la federación para hacer concentraciones, training camp de fin de semana, para poder ver esas cosas, es imperdonable. No tiene sentido, es que no tiene sentido desde mi punto de vista. Es decir, ¿por qué? Porque ahí podemos ver un poco esas debilidades y poder un poco trabajarlas. Es decir, poder trabajarlas. Mirar, es que yo creo que ahora mismo es uno de los hándicaps que tiene el ciclismo. El ciclismo es, mañana montamos una escuela, 20 niños, y van esos 20 niños a una escuela de atletismo, a una escuela de natación, a una escuela de triatlón y a una escuela de ciclismo. Bueno, pues vamos a ver que esos 20 niños durante 2 meses, los 20 niños van a estar haciendo lo mismo. Es decir, conos para mejorar la técnica y kilómetros mejores y peores. Evidentemente, pasándolo bien. Pero es que en atletismo tú metes a esos 20 niños y a la semana hay 3 que están haciendo 100 y 200. Hay otros 3 que están haciendo 800 y 1500. Es decir, otros que están haciendo 10.000 y maratón. En natación lo mismo. Es decir, ¿cuál es el problema? Es que con 15 y 16 años, las carreras de los niños de 15 y 16 años son de 60 kilómetros. Son de 60 kilómetros. ¿Qué significa? Que tienen que hacer un esfuerzo de más de 1 hora y media. 1 hora y media. Entonces, este es el efecto, entre comillas, decisivo para que los niños les siga divirtiendo o no divirtiendo. Se está cuestionando todo el mundo y dice, ¿por qué no hay velocistas en España? ¿Pero cómo los va a ver?
Es decir, que si ten en cuenta que para poder correr, primero tienen que terminar una maratón y después intentar ser velocista. Entonces, yo creo que ahora mismo el problema es que como no se analizan esas debilidades y fortalezas, esa gente entrenando, esos niños de 15, 16 años, haciendo kilómetros, están perdiendo la potencia neuromuscular, es decir, porque no se entrena, es decir, no la solicitas y estás perdiendo esas cualidades. Entonces, y encima, como no hay expectativa de éxito, abandonan. José Manuel, los velocistas en pista aquí en España ya están para casi extinguir, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no hay una detección de talento. Claro. Ellos en otros países están incluso recurriendo a otros deportes como los patinajes, como el BMX, como lo que sea. Y van testando, haciendo perfiles para ver quién tiene potencial para ser velocista de pista. Eso aquí ya no hay, ¿no? Ahora mismo hay 4 chicos y chicas una solo queda. O sea que Claro. la realidad es esa. Y la que tú tenías la has pasado al fondo, además, ¿no? Ha pasado al fondo ya, sí, claro, sí. Es la realidad. Yo es que creo, yo analizando y viendo desde fuera, que decir, yo llevo poco tiempo en este mundillo, que decir, he aterrizado, pues eso, pues entre comillas, pero sí que he intentado hablar con los alumnos y tal, y he analizado este problema. Es decir, es que no puede ser, es que los echan. Es decir, un ciclista de 15 o 16 años haciendo kilómetros y kilómetros y kilómetros te debilita, pero no solamente te debilita, biomecánicamente vas perdiendo la forma de ejecutar, de aplicar la fuerza, se desactiva las cadenas posteriores, los glúteos, el glúteo mayor se desinhibe. Si no lo solicitas, se desinhibe. Entonces, bueno, ahora mismo, escuchando los vídeos que estamos viendo locos a todos de Gabriel, pues en todos todos intentan recuperar el trabajo de torque. Pero bien, vamos a recuperarlo. Pero ahora mismo, aunque traten después de hacer trabajos de potencia máxima, si no saben colocar la cadera, no pueden ser rápidos. No pueden ser rápidos, independientemente ya de las condiciones genéticas de fibras rápidas. Mira, tengo yo una lucha ahora con sub-23 y juveniles que muy buenos metabólicamente, unos portentos, pero que son unos mantas, Javi, tú lo sabes. Biomecánicamente, ¿no? Biomecánicamente. No, y a nivel de fuerzas también. Claro, a nivel de fuerza. Dices, joder, estos muchachos si hubiesen entrenado con alguien... Fuerza bien y trabajo relacionado, claro. Pero al final, claro, metabólicamente son impresionantes, pero después no se pueden doblar la bisagra y no se pueden tumbar en una bici de crono y hay que a ver cómo apañas, cómo enderezas a alguien con 20 y tantos años ya. Pues... Imposible. Es que, bueno, no, imposible no es. Bueno, imposible no es tampoco, pero hace falta de todas trabajo. formas, es que eso se prolonga en el tiempo. Es decir, Javi y yo hemos compartido un deportista, un velocista, que pudo haber sido el mejor velocista de español con mucho. Profesional, y haciendo el análisis histórico de sus entrenamientos, bueno, lo puede recalcar Javi. Tenía estímulos por debajo durante 7 o 8 años de ciclista profesional fue los últimos 3 o 4. No tenía estímulos por debajo de 2 minutos. Es decir, pero ¿cómo puede ser que no tenga estímulos por debajo de 2 minutos? Y sin hacer trabajo de fuerza en gimnasio, un velocista. Claro, que lo hacía con José Manuel en INEF, el trabajo de fuerza. Claro. Es que en 3 meses, fijaros que tenía de potencia máxima 1.400 vatios. De 1.200 vatios de potencia máxima. Pero es que era capaz de hacer 1.200 vatios después de 150 kilómetros. Y porque no había trabajado ese tema. Empezamos a trabajar con él durante 3 meses, 4 meses, ese trabajo. El trabajo que significa que no solamente son hacer series, sino trabajo de reclutamiento. Si no haces un trabajo de reclutamiento motor para poder excitar pues una serie de fibras musculares, la función crea el órgano. ¿No? Es decir, es una premisa básica en fisiología. ¿Qué trabajo es ese? Que entiendan lo que nos escuchan. Pues mira, pues trabajo propioceptivo, trabajo de multisaltos, trabajo de pliometría, es decir, aparte de eso, rematarlo con trabajo de fuerza, el clásico squat, ¿no? Y ya Jesús Pallares nos ha explicado que mejor sentadilla completa que media sentadilla, ¿no? Pero que decir que todo ese trabajo de multisaltos, de ejercicios de técnica de carrera, otro ejemplo, si queréis, para apartarnos un poco de, bueno, para rematar lo que comentamos con Javi, empezamos a hacer series, Javi, cuéntalo tú,
en 3 meses de invierno, ¿a qué potencia máxima ha conseguido hacer este deportista? Creo que subimos casi 300 vatios de potencia máxima, si no recuerdo mal. De 1400 pasamos a Locura. 1700 vatios. A 1700. Impresionante. Es decir, pero O sea, que porque estaba ahí estancado el tío, que No, es que no lo había no trabajado. sabía, claro. No, que no lo había Que si trabajado. no lo trabajas... Tenía la capacidad, tenía la genética para hacerlo y aunque no trabajaba, pues hacía buena potencia máxima y con eso había ganado carreras incluso. Sí, no, es que la resistencia a la fatiga que tenía era brutal. Es decir, que era capaz de hacer 1200 vatios después de 150 kilómetros. O sea, era brutal. Pero con respecto a eso, os hago bueno, os comento una situación que he vivido también porque tengo bastante relación con un exalumno, que es decir, con Carlos David Prieto, el entrenador de Gómez Noya. Y es que, bueno, cuando empezó a entrenar con él, uno de los temas que tenía es que estaba perdiendo los sprints con los hermanos Brownlee, ¿no? Estaba perdiendo los sprints. Entonces, independientemente de las series que hubiera hacer para generar potencia máxima, correr al máximo, no había cierta mejora. Y la mejora vino sin mejorar los tiempos de las series de 3 minutos, es decir, hablándolo con él, oye, es que consiguió mejorar la velocidad simplemente por colocar la cadera. Es decir, el mejorar la movilidad de la cadera, es que la cadera para correr a nivel submáximo, correr por atrás es lo más eficiente. Pero si quieres correr rápido, no hay más remedio que correr por delante. Para evitarnos conceptos como de retroversión, anteversión, diferenciamos. Si no aprende a correr por delante, es decir, es imposible correr rápido. Tú puedes hacer muchas series, ¿no? Es decir, y algo mejorará, siempre se va a mejorar. Pero es absolutamente fundamental. Bueno, pues esa colocación de cadera es absolutamente fundamental. Tú ves ahora mismo a cualquiera de los sprinters y ves cómo activa la espalda, cómo activa su glúteo. Es decir, y ya no solamente, porque claro, a veces el problema es que dicen, bueno, es que yo soy escalador, no necesito entrenar eso. ¿Cómo? Pero es que tú no vas a pelearte con Cavendish en sprint, te vas a pelear con sprint con la gente que llega, los 5 o 6 que llegáis después de una subida de 1 hora. Entonces, si tú ya no has trabajado, porque además eso es compatible, es decir, no, con eso no vas a andar menos en la subida, pero es que eso es absolutamente fundamental y solamente ver pues la espalda, el nivel de activación que hay en la espalda, en la cadera, pues vamos, por decir nombres, a lo mejor no deberíamos, pero de Nairo, o ver a Valverde, o ver a Rolly, hay una diferencia brutal de activación de la cadena posterior. Es decir, no se puede. El otro día subí un vídeo de un sprinter venezolano que entreno y no lo subí solo por la potencia máxima que hace, que mucha es. La cadera, cómo la llevaba. Cómo ejecuta también técnicamente el gesto, ¿sabes? Eso Niños, escaladores, lo trabaja mucho. Tenéis que sprintar. Los niños escaladores de 55 60 kilos, que tenemos entrenados algunos, todos tenemos algún... Chema, ¿tú también tienes alguno de 55 60 kilos? Ciclistas, sí. Sí, pues que esos que sprinten también, que sprinten y que trabajen la fuerza. Es que, vamos a ver, es que yo creo que ahí es una de las cosas donde, de alguna manera, el ciclismo, por lo que yo he visto, y hay gente que lo está haciendo muy bien, que no quita, pero mayoritariamente, es que se han olvidado de que ha habido una evolución en los entrenamientos, históricamente. De la carrera continua se ha pasado a intervalada, a fartlek. Es decir, se ha ido metiendo cada vez más la velocidad, de diferentes maneras, con diferentes nombres. También en otro podcast le preguntabais, porque creo que era, no me acuerdo ahora mismo quién era el que decía que le habían vuelto loco todos estos nuevos avances del HIIT, del bloque, tal, que decir que no me acuerdo quién es el último que había estado. Bueno, varios. Muriel lo dijo el otro día. Muriel. Eso es. Oye, es que siempre ha pasado lo mismo, que es decir, la ley del péndulo. Se batía el récord del mundo con un entrenamiento, con un sistema de entrenamiento basado en la carrera continua. De repente había otro récord del mundo que lo hacía con interval y de repente todos a copiar. Todos a copiar. Es decir, y de repente había otro que venía al siguiente y lo que hacía era coger el medio de cada uno, la ley del péndulo, volvía al medio, hacía un poquito de continuo y de repente un poquito también de intervalado. Pero eso ha pasado siempre, José Manuel, ahora pasa con los noruegos en triatlón. Eso es. Y ahora está todo el mundo, ¿qué hacen los noruegos? ¿Qué hacen los noruegos? Yo coincido con ellos en Sierra Nevada, que aparte de trabajar muy bien, lo tienen muy controlado, no te creas tampoco que hacen cosas fuera de lo normal, ¿vale?
Es que yo, vamos, yo Como lo cosa, digo que cosa que me ha llamado la atención, que salen a entrenar, por ejemplo, van haciendo intervalos y miden lactato al final de intervalos, ¿vale? Una manera de controlar ellos hasta cuánto pueden asumir de carga, ¿vale? Pero que luego acaba te de pueden salir ver ahora, allí que coincido hasta 2 semanas con ellos y no hacen tampoco nada del otro mundo, ¿vale? mira, acaba de salir ahora mismo publicado por el entrenador de Blumenfeld y de los noruegos su metodología de trabajo. No sé si hay parte de verdad o no, pero está publicado. Acaba de salir ahora mismo, lo veis en Diario de Triatlón y tal. ¿Qué es lo que están haciendo? Y ahora mismo resulta que del trabajo polarizado que se había puesto en boga, pues No hacen nada. con Esteban no hacen, es decir, están ahora mismo volviendo al sweet spot. Es decir, y precisamente por eso están utilizando el lactato, es decir, el medidor. ¿Por qué? Porque están intentando llegar ahí al justo, al 89, al 90, justo para que no pases a 4 minimoles, porque entienden que a raíz de los 4 minimoles en el cuerpo hay otros procesos. Y entonces, no les importa hacer sesiones mañana y tarde, pero hacer muchas horas. A 3 milimoles. Eso es. Y entonces, para ellos es fundamental y ahora mismo lo están, a partir de ahora, el polarizado que lo habían puesto en boga los anteriores, ahora de repente se ve superado por lo que están haciendo los noruegos, porque además encima están teniendo unos registros que asustan, ¿no? Entonces, no solo en triatlón, ¿eh? En ciclismo igual. ¿Sí? Ciclismo igual. En ciclismo van súper rápido. El Tour del Porvenir lo han ganado ellos. El equipo el 1X, El 1X va a ser equipo World Tour en breve. O sea, están trabajando muy bien. La Copa de las Naciones Junior, 2 o 3 noruegos también en top 5. Sí. Están trabajando muy bien también. Entonces, bueno. Pues si queréis lo metemos en algún vínculo para que la gente lo vea, pero bueno, que lo pueda acceder ahí. Vete en Google y vete a entrenamiento Google y ahora mismo el entrenador acaba de publicar qué es lo que está haciendo, ¿no? Y lo que está haciendo es algo que nos parecería hace 3 o 4 años una barbaridad. Pero claro, es que esto hay que personalizarlo. Hay un principio en entrenamiento que es fundamental y es la individualización. Lo que comentábamos antes en las escuelas, que con 15 y 16 años, tú tienes que tener herramientas para poder individualizar el trabajo. No puedes hacer lo mismo. Es que el problema es que el ciclismo ahora mismo, para poder destacar en lo tuyo, antes tienes que superar una maratón. Y tú para hacer una maratón con 16 años vas a perder ciertas habilidades, cierta potencia. La potencia neuromuscular se te va al carajo si no la solicitas, si no la implicas. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor lo va a determinar el deportista. Y eso va con las discusiones que estamos viendo todos los días. ¿Qué es mejor? ¿El entrenamiento clásico, la planificación clásica, o la planificación por bloques, o la ATR, o Berchosansky, o Bondarchuk, es decir, o cualquiera de los... No, si es que hay deportistas actualmente que van muy bien siguiendo a Medvedev. Es decir, siguiendo una planificación clásica. Es decir, es que lo vemos, una de las grandes evoluciones en el sistema de entrenamiento en zona V2+. Es decir, es donde hay ahora mismo, de alguna manera, muchos más elementos para entrenar, en V2+, ¿no? Es decir, parecía que la referencia era Verónica Vila con las famosas series de 6x3, ¿no? 6x3, pero es que ella misma, a los 3 o 4 años, de repente dijo que lo mejor para poder estar más tiempo en zona V2+, era el 3x10 por 30-30. 30 segundos top, 30 segundos zona V2+, 30 segundos recuperación. Y así 10 veces y encima multiplicado 3 veces. Y parecía que eso ya parecía. Es más, Verónica Vila a continuación desarrolló otro modelo de entrenamiento que lo denominó R2PH, ¿no? R2PH, que era un trabajo de V2 decreciente. Es decir, que había una primera fase en la que estabas por encima del V2+, de repente bajabas, subías, es decir, estaba ahí y no le terminó. Pero ella desarrolló los 3 métodos. Pero nos olvidamos que ya... ¿Cómo es eso de eso último? Que sí, básicamente es utilizar un método... El R2PH, lo veréis, es básicamente, se probó también en atletismo, es utilizar, estar en zona V2+, pero de una manera creciente. ¿Por qué? Porque en la primera fase no llegas a las pulsaciones de zona V2+. Entonces la idea es que los 2 primeros minutos estés al 120%, ¿no? O sea, hacer una aceleración fuerte y después... Eso es, estar 2 o 3 minutos por encima, después bajar y estás ahí alternando. Pero es un trabajo decreciente. Empiezas por arriba y vas decreciendo. Y decreciente. La serie es Chris Cross, Raúl. Eso es un entrenamiento entre Francas, bajas. Pero Verónica lo desarrolló, tiene trabajos desarrollados, estuvo experimentando, pero al final no ha cuajado ese entrenamiento. Y es muy interesante ese entrenamiento decreciente, ¿no? Y sin embargo, de repente, Ronstadt
en el 2012, 13 más o menos, de repente con los 3x13 los ha publicado. Es que yo no conozco ahora mismo un globero que no haga el 3x13. Es decir, todo el mundo está haciéndolo sin control, que da miedo. Explica el 3x13 que la gente quiere la receta. La gente va a flipar ahora. Yo creo que es mejor, como ya llevo 3 años jubilado, que David nos lo explique, o si no, No, Javi. no. Luego me dicen que hablo mucho en el podcast. Te toca. El problema es que veo que muchas veces 3x13. se pone algo de moda, ¿no? Entre comillas, y parece que también hay un bombardeo sobre Por eso. Que la época que son los 30-15 o... Eso es, el 3x13 Eso son es. 13 veces 30-15, 30 segundos en zona V2+, normalmente en un 115, un 120. Bueno, ahí hay confusión, porque hay gente que va a tope y hay gente que se mantiene en el 125. Es decir, en zona V2+, 30 en zona V2+, 15 de descanso. Y así 13 veces. Podía haber sido 10, 12, o 10, como hacía, entre comillas, Verónica Vila. Pero él lo diseñó con 13 repeticiones. Y así 3 veces. 13 son 6 minutos y medio, 13 a lo mejor porque son 20 minutos, ¿no? Pero es que no nos podemos olvidar que de alguna manera el desarrollador, el primer que puso en boga el trabajo de HIIT, porque el concepto de HIIT, ha sido un doctor japonés, Tabata, que ya en 1996 publicó que un trabajo de, creo recordar, que no me acuerdo ahora mismo cómo era, es decir, eran 4 minutos. Que si eran 4 minutos, y no me acuerdo exactamente cómo era, pero creo que era 8 veces 30 5 minutos 30, creo que 30, eso es el Tabata. Sí, es el Tabata. Te la sabes toda, José Manuel, ¿eh? No, es que lo apunté. Te sabes todo. Porque es que ¿sabes qué pasa? Es que esto es lo que... Es que tú sales con la grupeta y te machaca la gente con esto, porque todo el mundo, todo el mundo hablando del torque, que Gabriel les ha metido ahí esos vídeos y se lo saben de memoria. Los iluminados del torque. Claro, los iluminados del torque y los flipados de las métricas. Luego hay que tener cuidado con las cosas, porque tengo un amigo que es entrenador, Diego, en Madrid, me dice, tened cuidado con las cosas que decir, que me ha dicho no sé quién, que habéis dicho en el podcast no sé cuánto. Digo, ¿cómo? Digo, pero si en ningún momento hemos dicho eso. Dice, y que cuando él lo escucha después dice, joder, macho, dice, la gente se entera lo que quiere. La gente interpreta lo que quiere, ese es el problema. Sí, pero bueno, tampoco hay que hacer mucho caso. Tienes que decir, y evidentemente la memoria está por ahí, pero que decir ahora mismo, recordando un poco el tema de Tabata, es que Tabata descubrió que con 4 minutos de entrenamiento, haciendo un HIIT, haciendo 8 repeticiones de 20 segundos, descansando, o sea, 20 segundos top, 10 descansando, así 8 veces, es que las mejoras, y controlándolo con otro grupo de control, que hacía una hora continua, las mejoras eran brutales. Es decir, había mejorado con respecto al otro, no solamente a nivel aeróbico, casi un 20%, sino que el grupo que había hecho el entrenamiento de una hora continua no había mejorado nada anaeróbicamente, y el grupo de Tabata había mejorado un 38%, un 28%, no sé, ahora mismo no recuerdo las cifras. Pero estamos hablando del 96. Es decir, y estamos hablando de con 4 minutos se conseguían esas mejoras, ¿no? Entonces, bueno, pues... Si me permites una cosa, también hay que ver con qué muestras están hechos. Eso. Porque, claro, si tú le das por ejemplo, los estudios de Tabata, en muchos de los estudios están hechos en el sedentario. Cuando ves los consumos de oxígeno de inicio, y tú lo sabes que, José Manuel, en las facultades a veces hemos pecado un poco de eso de hacer estudios de intervención, intentar aplicarlos a sujetos de rendimiento, con todos mis respetos, con estudiantes o con invitados o con lo que sea. Entonces, yo ahí sí que me quedo con la parte que tú has dicho, el principio de individualización. Eso por supuesto, pero luego de los estudios no podemos aplicar una parte al todo, sino que hay que ver con quién está hecho y ver si eso luego tiene transferencia o no. Porque podemos, pues que claro, no es lo mismo que un señor sedentario haga esos 30-30 a que lo haga un tío que tenga 450 vatios de PAM. Pero ese error lo hemos cometido todos como entrenadores. A mí yo lo decía con el podcast de Aritz, la época está del polarizado. Yo ese año me volví loco, hace 5 o 6 años, todo polarizando a todo el mundo. Yo, por ejemplo, antes la gente me bajó mucho en el rendimiento. Antes estábamos antes de arrancar, ha salido John, ¿no? Por aquí. Y John, por ejemplo, siempre lo dice, que sí, que el Vila Test está muy bien. Pero no es lo mismo hacer 30-30 que 5 minutos a fuego. O sea, no tiene nada que ver. O sea, como dice él su frase, dice,
tú eliges la forma de engañarte que quieras. Pero no es lo mismo hacer 30-30 que hacer 5 minutos al juego. Y es verdad, un poco, ¿no? O sea, yo lo vivo en mis carnes y digo, hostia, yo prefiero hacer un 30, a ver, como fase de adaptación, por hacer una primera parte, pero luego hay que plantearse esos 5 minutos constantes porque el estímulo e incluso la agonía a nivel psicológico es diferente. Sobre todo la agonía, sobre todo la agonía. A lo mejor, Ujú. y tú al final, cuando subes, estás acabando un puerto de 5 minutos, no descansas 30 segunditos cada 30. No, nada. Yo, por ejemplo, Entonces, al prefiero final hacer eso hay que tenerlo en cuenta. intervalos continuos y eso de 30-30, 40-20, un poquito más cerca a la competición, que es un poco más liviano, por el arrancar y parar y ya está. Pero si de verdad quieren mejorar la alta intensidad, yo creo que al final el continuo Pero mira, creo que funciona mejor. Yo estoy mañana, con lo que acaba de decir David ahora mismo, el principio de individualización. Es decir, yo he trabajado con alguna gente. Es que después aparece el concepto de respondedores y no respondedores. No. Es que hay gente que te responde con el trabajo continuo y hay gente que te responde con el trabajo discontinuo. Sea 30-15 o sea 40-20 o sea 20-10, ¿no? Es decir, y eso es absolutamente fundamental, primero, que el entrenador tenga conocimiento de todos los métodos, y después descubra con el que funciona. Es decir, si tú estás entrenando a alguien, esa persona tiene que saber qué va a entrenar ese mes, dónde está, y al cabo del mes ver si de alguna manera ha mejorado eso o no. Y hay unos que van a mejorar de una manera y hay otros que mejoran con otra. Es decir, y está clarísimo, es decir, los perfiles deportivos ya son unos. Pero el principio de individualización está claro. Y los trabajos de investigación hay que conocerlos todos y después ir a la letra pequeña. Y la letra pequeña es, ¿y con quién lo han hecho esto? Porque claro, si esto lo ha hecho Blumenfeld, de hecho, por ejemplo, David, que lo ha recordado, yo me acuerdo el susto que me llevé cuando vi un trabajo de David diciendo de que no era necesario calentar para hacer el test para conseguir el 20 mejor minutos, ¿no? Hombre, Ese el va a artículo traer que no es cola, ¿eh? necesario, eso va a traer. Claro, yo me asusté, incluso le mandé un correo electrónico a él, ¿verdad, David? Diciendo, Sí, oye, mándame los datos, porque es que a mí esto me pone de los nervios. ¿Por qué? Porque yo Me ha roto los esquemas. No, yo insistía mucho además en los deportistas con esto, y como sé que todo esto es una de las cosas buenísimas que hay en estos podcasts ahora mismo en castellano, es que estáis unos cuantos que estáis difundiendo muchísima información, y eso es buenísimo para entrenar con conocimiento. Lo que pasa es que hay gente que de alguna manera se queda con la margarita o se queda con una cosita que no tiene nada que ver, ¿no? Pero que sigue es fundamental la persona, la individualización, ¿no? Es decir, y en este caso concreto, bueno, pues eso, es decir, saber quién lo ha hecho y aplicarlo. Lo malo de ese artículo encima fue que, bueno, que supongo que lo conoceréis la mayoría, el blog de Alex Hutchinson, el de Outside Online, lo citó en Twitter y Kilian Jornet contestó que muchas veces él había conseguido sus mejores rendimientos sin calentar. A tomar por culo. Entonces ya fue como decir, bueno, vale, ya, pues perfecto, ya nos vamos todos. Claro, pero nada. pero al final hay que concretar que sin calentar para hacer una competición de 24 horas. Claro, yo por ejemplo estaba en el Campeonato de España y pasé por delante bueno, donde estaba Yello, que le mando un saludo, que estaba año pasado en UAE, este año está en Astana, y estaba allí con David de la Cruz, y estaba sentado y decía, no, si este dice que no hace falta calentar, o sea, que tú aquí, David, tranquilo. Sí. No te muevas, tú estate tranquilo que no hace falta. No hace falta, no, Claro. Pero bueno, oye, que eso salió, ¿no? Y eso es ciencia, ¿no? Sí, oye, que los datos están ahí. O sea, los datos están ahí. Y es posible, es más. Es que es posible que haya gente que no necesite llegar a esos niveles. Es decir, el calentamiento es personal e intransferible. Entonces sí que hay gente que necesita estimular el aspecto neural. Pero eso es como la activación al día antes de competir. Yo tengo deportistas que te piden hacer una activación potente y otros que te dicen, mira, yo prefiero dar un paso suave. O sea, cada uno tiene su estado de activación propio y ahí está la clave. Ese estudio, una de las cosas que yo vi todas las pruebas, yo creo que una de las cosas que teníamos como criterio de inclusión era que la gente tenía que tener experiencia por lo menos de 2 años entrenando y entrenar 3 veces a la semana. Yo creo que la gente conoce su pacing, es decir, sabe salir y sabe que si no ha calentado tiene que salir más despacio para rendir al final y que si ha salido más caliente pues que puede salir de otra forma. Entonces, mi conclusión no escrita, por supuesto, pero viendo ahí al deportista, yo creo que tenían la capacidad de gestionarse ellos, ¿no? De decir, uy, pues puedo salir más rápido, puedo salir más despacio. Podría ir por ahí un poco, pero vamos, tampoco, no te lo puedo decir, porque al final los vatios son los vatios y movieron lo que movieron. O sea, es que los números... Yo creo que el deportista, para competir, tiene que meterse en un túnel para evitar que haya distractores
que te desenfoquen el objetivo, ¿no? Pero es que ese túnel, desde mi punto de vista, no solamente es ya en el calentamiento, es que desde mi punto de vista es ya la semana anterior, que tiene que saber qué entrenamientos le vienen bien para rendir el domingo. Ya sabe lo que le sienta bien el martes, el miércoles, el jueves, el día anterior. Hay unos, Javi Gómez Noya el día anterior no hace nada. Sin embargo, hay otros que necesitan el día anterior hacer un entrenamiento recordatorio, un protocolo recordatorio de los diferentes sistemas, ¿no? Es decir, reactivarlos y en vez de seguir trabajando con ellos, simplemente, bueno, pues activarlos, ¿no? Es muy curioso eso, porque yo tengo deportistas igual, que tengo deportistas profesionales, procontinentales, que necesitan llegar cansados a las competiciones. Y en la Vuelta al Algarve, el mejor día es el quinto día. Entonces, a ese chico, ¿cómo tú lo tratas como una persona como tradicional, haciéndole un tapering, el día -2? Yo normalmente, mi trabajo es el día -2 descanso, el día -1 activación, pero a este chico yo le tengo que llegar con -15, -20 de TSB y apretado, si corre el domingo, apretado el jueves, el viernes y el sábado. Y el domingo corre y va perfecto. Como llegue habiendo descansado el domingo, el sábado un poquito de activación y el jueves rodaje, no rinde y te lo dice. Entonces, al final, ¿qué vas a hacer? Pues llevarle apretado el domingo. No, mira, el otro día ¿Lo sabes? Con Caja Rural, con el padre de Joaquín Murgui Aldai, joder, no sé el nombre ahora, bueno, con Murgui, él nos contaba que todos los días, el día antes de todas las grandes vueltas que ha participado, hacía 200 kilómetros. Es que... Tradición, o sea, él tenía que hacerlo, si no ya no empezaba bien la vuelta. Pues ala, yo, como estoy trabajando con muy poca gente, porque no quiero de alguna manera, entreno por circunstancias muy personales, todos con muy personales y sobre todo afectivas, me puedo permitir el lujo, entre comillas, de mirarlo más al detalle. Y yo he visto una diferencia muy clara entre un deportista, un escalador, uno con muchas fibras lentas, entre comillas, que sí que necesita, más un fondista, entre comillas, resumámoslo así, que necesita llevar con un TSB un poco más negativo. Sin embargo, si vas a competir con una persona que es más neural, que es más anaeróbico, que es más excitable, necesita llevar con un TSB más fresco. Y eso yo lo he visto con deportistas y decir, ostras, oye, tú lo ves igual eso, José Manuel, ¿no? ¿Qué? Que lo tenemos casi todo claro. O sea, el sprinter necesita llegar mucho más descansado, eso es. El más oxidativo necesita llegar mucho más apretado, o el intermedio necesita llegar más apretado. Y el TSB está ahí, es decir, es ahí. Mucha gente lo critica y tal, de que no, que si los TSB, no. Bueno, pero dime otra forma mejor de medir la carga. Es decir, si tú me dices una forma mejor de medir la carga, lo puedo asumir, ¿no? Pero ahora mismo, si tú tienes ese concepto y encima la personalizas, es que la información es brutal. Y yo lo que tienes que buscar es el patrón de cada deportista y ya está. Esa es la clave. Esa información, ¿no? O por lo menos yo lo veo así. Sí, está claro, es que es la individualización, seguimos con el mismo principio. Mira que hay muchos principios, biológicos, pedagógicos, no, pero es que el principio de la individualización es clave, es que con el mismo entrenamiento la respuesta en uno y en otro es diferente. Pues es totalmente distinta. Entonces tenemos que saberlo, es decir, ¿qué pasa? Por eso, entre comillas, a alto nivel, a alto rendimiento hay que utilizar mucho aparataje para controlar todo, es decir, para tratar de controlar todo, ¿no? Y... Bueno, preguntas que tengáis por ahí para hacerle. Yo le quería preguntar, ¿en qué líneas de investigación andas un poco ahora metidos? ¿Estás haciendo cosas de ciclismo? Pues mira, más que en la línea de investigación... ¿O grupos con los que colaboras? ¿O qué estás haciendo ahora mismo? Te explico lo que estoy haciendo porque por culpa de los deportistas casi, ¿no? He insistido mucho con el tema de la eficiencia, con el tema de los ciclistas y con el tema de la eficiencia y con el tema de los vatios gratuitos. Es decir, el no aprovechar los vatios que están ahí. Y eso es un elemento, bueno, es más, es que los he convencido tanto que ellos, entre 2 o 3, se han comprado, ellos, un Notio y acaban de aparecer ahora también con un Leomo. ¿No? Y estoy absolutamente alucinado viendo la aplicación
de Leomo lo que de alguna manera estoy consiguiendo, o estamos consiguiendo, están ellos consiguiendo, medir de una manera objetiva el nivel de activación muscular, porque el Leomo tiene la opción de medirte la tensión muscular, que es decir, del pecho dorsal, que es decir, no solamente el tema de la pedalada, del tema de la extensión de piernas, sino todo lo que es el frontal, el pecho, el dorsal. Y están ellos trabajando con eso, es decir, manteniendo la posición y estoy quedando absolutamente sorprendido, porque fíjate, con el tema de las aplicaciones que hay, el ponerte al día un poco con todas las que están apareciendo, la saturación muscular, el tema de la medición de la glucosa. Bueno, yo tengo un compañero amigo que está trabajando con World Tour, con los deportistas de alto nivel, con el tema de es decir, del control, el control de la carga interna, y es para asustar, ¿no? Que decir, dices, ostras, que todo lo que está recogiendo por las mañanas con un deportista es las pulsaciones basales. Todas las mañanas automáticamente le suben a la plataforma, a la nube, las pulsaciones basales, el HRV, la glucosa, ¿qué más? La albúmina, es decir, medirla para ver un poco la distribución muscular del día anterior. Bueno, 10 o 12 datos que los están metiendo todos los días en una hoja Excel, porque en las plataformas hay algunas que te recogen algunas cosas y otras no, y el estar compilando un poco todo ese trabajo es brutal, el poder estar un poco recopilando todo ese ¿Cómo miden trabajo. la albúmina, José Manuel? Porque yo la hemoglobina tengo medidores. No, son las tiritas, que hay unas tiritas unas muy tiritas baratas. para albúmina en orina. Eso es. Son las Vale, tiritas vale. que te venden en las farmacias, que de un paquetito te vale, que es muy barato, además. Es decir, que Sí. ten en cuenta que es que ahora mismo se ha reducido todo de tal manera que con poco costo. Ya me has jodido porque lo tengo que hacer yo ahora. Está apuntándose tiras de albúmina. No, ya las estoy comprando, José Ya Manuel. las estás comprando en Amazon. Sí, No, ya pero estoy. yo te lo digo porque yo no lo estoy utilizando. Es decir, No, pero es súper interesante eso para ver el tema de la destrucción muscular. La albúmina claro, es una proteína que circula en la sangre eso es. y en la orina no debería estar, pero si está, significa que ha habido destrucción muscular. Eso Entonces, es. muchas veces con sprinters, con gente que trabaja en el gimnasio, tú no sabes, por mucho HRV, por mucha percepción de esfuerzo, por mucho que sea, no sabes si realmente ha habido destrucción o no. Entonces, una manera directa de medirla, esto es cojonudo. Muchísimas gracias. Pero eso ya hay algún entrenador, y Sí. hace tiempo ya, Joseba Barrón, por ejemplo, Sí, trabajaba con la en albuminaria artículos que ha escrito, digamos, en su blog, daba muchos datos de albúmina. Sí. O sea, siempre ha sido muy Sí. accesible. Sí, sí. Concretamente. Sí, pero me refiero que está ahí, que es muy barato. Es muy barato. Es decir, el tema es sacar conclusiones con toda esa información. Por ejemplo, otro de los datos que toma este compañero, que ya te digo, está trabajando con con maratonianos, campeones de España, olímpicos, y está trabajando llevando temas de altura, de hipoxia, con equipos de World Tour muy importantes. Y es que recoge todos los días una cantidad de datos. Yo es que ahora mismo no sabría qué hacer con todo eso. Es decir, no sé qué decisión tomar cuando de repente pues, está la tensión de una manera o de otra. Pero está claro que todo eso es una información que te está dando para valorar la carga interna de cómo está soportando el cuerpo, ¿no? Y bueno, pues por eso precisamente para el ciclismo, yo creo que nada más, al igual que el ciclismo en una época determinada se había quedado por detrás de otros deportes, concretamente con el tema de la formación, es decir, normalmente el ciclismo no ha valorado a los entrenadores, no los ha valorado. En España hay un entrenador que tiene 3 ganadores de Tour y algún campeonato del mundo con ciclistas distintos, y si hacemos una encuesta es que nadie va a saber quién es. Nadie va a saber. Y resulta que es una persona de Segovia que ha entrenado y nadie le ha reconocido, ni encima el conocimiento generado con toda esa práctica no se ha puesto en valor. No se ha puesto en valor. Es decir, y solo Perico le hizo un pequeño homenaje a Pascua, pero es que ha entrenado a 3 ganadores de Tour, como es Óscar Pereiro, como es Carlos Sastre, como tal, y después encima los campeonatos del mundo de Freire, y encima en su momento cuando entrenaba gente había discusiones graves entre los ciclistas porque en aquella época, por ejemplo en la 11,
era obligatorio entrenar todos con el entrenador responsable del equipo. Y algunos, de alguna manera, algunos ciclistas no fichaban en algún equipo porque querían seguir entrenando con él. ¿Entiendes? Es decir, sin embargo, es que el conocimiento que él ha generado, que es brutal, no lo ha podido transmitir. Y yo creo que eso es algo que ahora mismo está padeciendo. Es decir, ahora mismo han puesto en marcha en la Federación Española el tema de la tecnificación y ciclismo. Vale, juntan a los chicos en un training camp o un fin de semana. Y tal. Ya hace muchos años que en atletismo, en natación, en triatlón, concentran a los entrenadores y a los ciclistas y a los deportistas. ¿Por qué? Porque la formación que se genera, el entrenador después lo puede transmitir a mucha más gente. Sin embargo, si tú lo transmites y te gastas ese aspecto de formación en el ciclista, se va a quedar ahí. Sin embargo, si tú lo implicas al entrenador, lo pones en valor, generas ese conocimiento y lo va a seguir transmitiendo a otra mucha gente. El año pasado, por primera vez, la Federación de Atletismo, al mismo tiempo que entregaba las medallas al campeón de España, entregaba otra medalla al entrenador. Y aquí no conocemos a nuestros mejores entrenadores. Es decir, no los conocemos, no han tenido cierta, entre comillas, un reconocimiento mínimo, ¿no? Entonces hay un déficit ahí brutal, ¿no? Que creo que se debería de resolver, ¿no? Es decir, porque es que si no, igual que comentábamos antes, con el tema de los niños que empiezan, oye, que tengan un potenciómetro el club, que tenga cierto aparataje el club o la federación, para poder darles recursos, ¿no? Es decir, darles recursos que no tienen en el club y aprender cómo manejar un poco todo ese aparataje, todas esas aplicaciones, ¿no? Es decir, bueno, pues creo que hay un cierto retroceso en algunos clubs y encima pues cuesta ponerlo en valor, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Yo sí he visto estos años que en el mundo del ciclismo quizá los entrenadores a veces tienen reparo en explicar cómo hacen las cosas, ¿no? O yo lo he percibido con otros entrenadores. No los que tengo en mi círculo, evidentemente considero amigos, pero sí con otros entrenadores como que hay cierta... no te voy a contar cómo hago las cosas o no te enseño nada, no sé. No sé por qué venimos. El problema es que hay gente que se cree que tiene la fórmula de algo. Claro. Sí. Es que eso es lo que aporta la universidad. La universidad lo que te hace es divulgar, facilitar un poco todo esto. Mira, yo cuando yo empecé a hacer ciclismo, porque pesaba 120 kilos y tenía que... Entonces entendí que era la mejor forma hacerlo. Y enseguida intenté ponerme al día. Y me intenté poner al día y es que no hay libros. Es decir, no había en ese momento... No había, es decir, encontré los libros de Algarra, es decir, que de alguna manera eran una transferencia de todo lo que había en atletismo adaptado un poco al ciclismo. Yo los tengo esos libros, son rojos. Sí, los libros de Algarra. Después el siguiente que me encontré y que quiero felicitarle, porque lo utilizo mucho, aunque no me gusta el tratamiento que Chema le da a su libro. Y es el libro de planificación. ¿Por qué? Porque lo explica muy bien todo. Es decir, todas las cosas que a veces los profesores de universidad, a veces tenemos dificultad para hacerle ver a los alumnos cómo aplicar eso. Y el primer libro, Chema siempre dice, no, es que este libro es más para cicloturistas. No, qué va. Yo ese libro lo he recomendado para alumnos que están estudiando de segundo, que están estudiando fisiología del ejercicio y no saben ciertos conceptos, cómo aplicarlos. Y él lo explica muy bien. Y utiliza ejemplos que son de su linear. Es decir, oye, que es que vamos a mejorar los capilares. Y es como si en una casa, una enredadera todo alrededor empieza a rodearlo. Genial. Es un ejemplo que le queda a todo el mundo lo entiende cuando está trabajando la zona 2. Y ejemplos así, él en su libro los tiene. Entonces, te lo digo, Chema, porque has hablado poco y te reconozco que tu libro ha sido fundamental en eso. Es decir, aparte de los pocos que ha habido, has hecho un esfuerzo. Entiendo de intentar entenderlo, pero después de transferirlo a la gente. Y ese es el fallo que a veces tenemos en la universidad, ¿no? Y es que sí, hablamos en un lenguaje, hablamos con palabras que a veces cuesta llegar. Y la capacidad de comunicación es determinante. No puedes tener mucho conocimiento. Eso pasa muchas veces. Yo, un libro que me compré muy bueno de ciclismo, el de High Tech Cycling, me lo compré cuando yo estudiaba en la universidad. Claro, coges el libro y dices, joder, está en inglés, por lo pronto... Y viene todo súper técnico. Y dice, bueno, ¿y qué saca un claro del libro? Claro. Eso es lo que es que
Muchísimas gracias. Ahora, lo que no sé si saldré por la puerta ahora después de haberte escuchado. Otra edición. Sé consciente de ello, te lo digo porque es que cada vez que te escucho, no, es que yo es más, o cuando explicas eso, no, es que esto es más para cicloturistas, para quebrantahuesos. ¿Cómo que para quebrantahuesos? Si es que ojalá que todos los profesionales supieran explicar las cosas como lo explicas tú en ese libro, ¿no? Es decir, es que creo que es muy importante, ¿no? Es decir, porque el lenguaje que a lo mejor podemos utilizar David o... Bueno, bien es verdad que en España tenemos unos grandes profesores de universidad y grandes comunicadores, ¿no? Porque Pallares es una pasada, cómo lo comunica. Es decir, Mujica, cómo lo comunica. Es decir, hay que tener ese valor, ese tal. Pero no es el problema es que muchas veces desde la universidad no se entienda bien. Si es que es lo que a mí siempre me han dicho, que tú ten en cuenta que llevo estudiando, el primer libro tiene 14 años ya. Y fíjate dónde empecé y me he ido actualizando con el paso del tiempo a poder manejarme ahora con estos fenómenos que hay aquí. No. Y no dejo de aprender. O sea, que es que lo bueno que haya gente que sepa más que tú, eso es lo mejor que te puede pasar. Porque es que así aprendes. Y al fin y al cabo es lo que he dicho yo muchas veces en charlas y demás. Que es que yo no he inventado nada, simplemente lo cuento de una forma distinta, que es el día a día, y es lo que estáis hablando ahora, de que cada individuo es totalmente distinto. Lo que pasa es que ellos están más acostumbrados a trabajar con gente de alto nivel. Yo también he trabajado con gente y trabajo con gente de mucho nivel, que no tiene nada que ver con las circunstancias de un ciclista recreativo que tiene otro tipo de obligaciones, que luego a la hora de aplicar los entrenamientos es que no se parece en nada. Llevo ciclistas que tienen 80 de consumo máximo de oxígeno y llevo ciclistas que tienen 32. Y entonces es que no vale, lo que vale para uno no vale para el otro. Y con el paso de los años y la experiencia, pues te vas dando cuenta que lo que hablabais antes, que trabajar el consumo máximo de oxígeno en vez de intervalos de 30-30 o en vez de 3 minutos, 4 minutos, ves con uno que es una maravilla de la respuesta que tiene, y otro, un día te sorprendes que le metes 2 sweat spot, le metes luego un 30-30 y ves que el V2 más, pues joder, a este tío le funciona. O sea, es que al fin y al cabo es lo que dices. Yo cuando los primeros artículos que escribía en Ciclismo a Fondo, pues me decían, joder, que es que eres muy poco ortodoxo, porque joder, yo en geogénesis ya sé que es la proliferación de capilares, pero ¿qué hago yo con explicar eso en un libro? Por decir de alguna forma es eso, es la evolución. Dices que empezaste a estar con el ciclismo, pero es que yo en estos años, pues anda que no he conocido aparatos y me he intentado actualizar, que es lo que creo que falta a lo mejor en lo que es en la universidad, que tendrían que estar más al avance de todas las... O sea, yo creo que alguien que sale de la universidad tendría que por lo menos conocer todos los software, que es el Golden Cheetah, que es el WK, si el Training Peaks, porque ya no solamente es para ciclismo, si es que simplemente para medir la carga de entrenamiento. No entiendo cómo hay gente que tiene los estudios y dice que el análisis de datos que no vale para nada. Pero si cuanto más datos tengas, es mejor. Sí, o sea. Sí que es verdad que para alguna gente, ahora mismo la cantidad de datos que hay, y si estás entrenando solo, te emborracha. Es abrumador, sí. Y no ves el objetivo, no ves el objetivo. Por eso es absolutamente fundamental el hacerlo en equipo. Es fundamental vuestro podcast, porque sois especialistas cada uno en una cosa. Y lo explicáis todos de una manera. Es decir, yo me quedo, a veces utilizo, evidentemente os escucho siempre, pero muchas veces para yo repetir ciertos argumentos utilizo vuestros ejemplos. Igual que utilizo un poco el tema el famoso concepto que puso Javi con el tema del techo, el techo de la casa, pues ese es fundamental para que la gente me entienda. Pero... Tengo aquí el libro de Esquiva, que me lo ha mandado mi amigo y fijaros, lo mando en el grupo, fijaros lo que aparece aquí, te he explicado igual. No es que no se ve, ¿no? Sí, se ve el techo. Ahora lo subimos a Twitter, Javi. Explicado igual que... Y el libro nuevo ha salido ahora de Esquiva. Pero es que a esa casa tenemos el techo, pero le falta la hiedra de los capilares de Chema. Pero es que después le falta al lado un coche en el garaje con ruedas, que es lo que explica Gabriel. Es decir, que es que si no... Es decir, porque hay mucha gente que no le da importancia a la eficiencia. Y da miedo, porque es que va a haber una lesión. Es que en otros países
Mira, os voy a contar una anécdota aunque os vaya a alargar, pero es que yo estuve un año de profesor visitante en una universidad americana y me recorrí todas las, bueno, toda no, es imposible toda, pero algunas facultades y universidades, ¿no? El caso es que en Miami fui a uno de los gimnasios mejores y más caros del mundo y de repente me quedé sorprendido porque allí al lado del gimnasio pues hay un paseo marítimo con palmeras de 20 o 30 kilómetros en Miami Beach, ¿no? En South Beach, y de repente, claro, veo allí, allí ya tampoco se cuestionan el tema de si eres entrenador o eres licenciado, no, no, tú eres responsable de esto, de este entrenamiento y tal. Entonces yo les preguntaba, ¿pero cómo los pones ahí a correr en la elíptica? ¿No será mucho mejor con las palmeras, con el sol y tal? Y me dicen, no, no, es que aquí da igual que seas entrenador o seas licenciado, da lo mismo. Ahora, eso sí, si al cabo de una semana de ponerlo a correr le duele la rodilla, no es que me quiten el título, es que me van a pedir $500.000 daño y perjuicio. De castigo. Es decir, hay una responsabilidad civil inherente. Entonces, ¿qué hacemos? Es decir, durante los primeros meses, primero y segundo, los ponemos en una elíptica, les corregimos, les modificamos. Eso sí, para que no se aburran, les ponen una pantalla de 40 pulgadas delante, ¿no? Una pantalla de 40 pulgadas delante, ¿no? Y al cabo de un mes o dos, si quieren, oye, que vayan a correr ellos fuera con las palmeras, ¿no? Pero en principio es absolutamente fundamental, porque yo soy responsable de que si esa persona entra en el gimnasio o a entrenar el lunes y le duele algo el domingo, el responsable soy yo y me van a pedir responsabilidades. Otra anécdota con respecto a esto que me encontré fue que de repente, estamos hablando del año 2010, y me resultaba curioso que en todos los deportes de equipo, todos los equipos estaban entrenando, haciendo el calentamiento, utilizando un protocolo muy parecido, haciendo los mismos ejercicios. Ibas a Boston, ibas a no sé, y digo, ostras, pero ¿por qué están haciendo todos el mismo ejercicio? Y todo vino porque de repente allí, con el tema del deporte femenino, se dieron cuenta de que las mujeres tenían muchas más lesiones en la rodilla, ¿no? Es decir, muchas más lesiones graves, de cruzado, de menisco y tal, de la rodilla. Entonces, en la Universidad de Santa Mónica hizo un protocolo de calentamiento que aplicado reducía las lesiones en la rodilla de las mujeres, las lesiones siguen siendo igual para hombres también, pero en principio para las mujeres, de un 80%. Yo me leí 2 veces el paper, ¿no? Porque me decía, ¿cómo? Esto no puede ser, ¿no? Tiene que estar mal, tengo que leérmelo y tal. Y en efecto, se reducía porque solamente el hecho de hacer ese protocolo de calentamiento, bueno, ese protocolo que lo puso en marcha y lo tiene divulgado la Universidad de Santa Mónica, se llama Proyecto PEP, de prevención de lesiones, lo ha copiado, entre comillas, la FIFA, y tiene la FIFA 12, que decir, te lo regala, que decir, si lo ponéis en internet se encuentra, porque es un protocolo de calentamiento porque también se lesiona a los hombres. Lo que pasa es que las mujeres se lesionan mucho más, evidentemente, por temas anatómicos, por el genu-valgu, por diferentes cosas, ¿no? Bueno, pues de repente me encontré que todo el mundo estaba haciendo el mismo protocolo del calentamiento. ¿Por qué? Porque si hay alguien que tenía un problema grave, una mujer tenía un problema grave de rodilla, es que el entrenador corría el riesgo de que le denunciara. Oye, esto es una lesión habitual. ¿Tú qué has hecho para evitarlo? Si no has hecho nada, te haces responsable del tema. Sin embargo, si tú has aplicado un protocolo de trabajo y de repente me quedé sorprendido cómo ese protocolo de calentamiento lo estaban haciendo. ¿Por qué? Porque la gente era responsable de esa actividad, ¿no? De lo que hacía y lo que no hacía. Y lo que tienes que ser responsable ya no es del rendimiento. Oye, que yo hago este mes un entrenamiento y yo al final de mes tengo que saber si lo he mejorado o no. Eso que he trabajado, esa cualidad, ¿no? Pero como mínimo no lesionarlo. Y hay gente que no lo valora, que no es consciente. Oye, que es que le duele la rodilla, jiji, va, descansa 3 días. No, es que tú eres responsable de que has sobrecargado. Si estás trabajando con gente de 16 años y no tienes esa capacidad de soportar el tendón, no tienes esa capacidad de soportar esos multisaltos, no se lo puedes meter, que tienes que ser consciente y diferenciarlo y verlo, y ver unos y ver a otros, ¿no? Entonces, bueno, el tema es complejo, pero no debería de ser tanto y sería menos si la gente se hace responsable de sus actos, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Entonces, el tema de la eficiencia, porque es por lo que surgió esto, es que es fundamental, es que hay gente, es que tú vas detrás en una grupeta y ves la cantidad de gente que tiene la rodilla, que se le mete para adentro con una rotación interna,
por una debilidad del glúteo medio y dices, pero si no será posible, no se lo dirá a alguien, o no se habrá puesto en un espejo para verse. No se da cuenta que si está repitiendo este gesto día a día, constantemente, el músculo débil va a ser cada vez más débil y el fuerte cada vez más fuerte, y va a haber esa descompensación y al final te va a doler la espalda. Bueno, aparte de lo que comentamos al principio, es que encima vas desinhibiendo el glúteo mayor, que es el músculo más importante, es el que trabaja en el gesto del pedaleo el mayor tiempo posible. Es decir, en el primero y en el segundo cuadrante, cosa que los otros músculos, entre comillas, trabajan más, los 10 grados, 15 grados, 20 grados, pero es que el glúteo mayor es el que más tiempo está trabajando, ¿no? Entonces, el no controlar todo eso es absurdo, pero encima no tener en tu equipo, en tu grupo de trabajo, gente que se especializa en eso y dice, oye, fíjate tú en esto, yo me voy a dedicar más a esto, a controlar el lactato, a controlar la carga, a controlar lo que quieras. Es decir, el ciclismo ahora mismo está enseñando a otros deportes cómo hacer, porque el potenciómetro nos ha abierto una cantidad de posibilidades brutal, ¿no? Brutal. Y está exportando conocimiento, está exportando. Y encima, gracias también a la gente como David, que encima todo esto lo está metiendo en un formato universitario y lo está sacando a la luz. Es que antes ni siquiera salía a la luz. Lo que hacía Pascua Piqueras en su momento con los 4 tours que ganó, con los 3 tours que ganó y los campeonatos del mundo, nadie sabe qué hacía, cómo lo hacía y qué aportó al entrenamiento. Es decir, lo sabe él y encima le está encantado de explicártelo, porque yo se lo pregunté, le pregunté y charlé con él y he conocido gente que andaba con él y él disfruta. Y Me acuerdo la cena que tuvimos allí en Galicia y le preguntabas y el tío se explayaba allí contando. Claro. Se contó cómo trabajaba. Acuérdate que incluso él te estuvo escuchando a ti porque decía, joder, es que si yo llego a tener una plataforma como TrainingSpeed, él fue el primero que empezó a utilizar una hoja de Excel complejísima, pero él utilizaba su hoja Excel, ¿no? Imagínate que la hoja Excel empezó a utilizarse en el 2000, ¿eh? Antes no había hoja Excel, había papel y lápiz, ¿eh? Lo podríamos invitar al podcast, ¿no? Hombre, yo creo que es una persona... Es que yo, o sea, a mí me sorprende que el mundo de... No, que lo reconozca o no es otra cosa, pero es que ni lo conoce, ¿eh? Ni lo conoce. Oye, es que no hay un entrenador del mundo que haya tenido con ciclistas diferentes, porque claro, tener 5 tours con Indurain, bueno, bien. Es fácil, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero me refiero que es, bueno, nunca sabes si ha sido Miguel. Sí, o el entrenador, sí. Claro, al final, ¿no? con un motor así, claro, entre comillas, cualquiera le entrena. Lo malo es hacer a gente buena, hacerla excelente. Eso es. Y ese es el punto del entrenador, ¿no? Eso es. Hoy. Y bueno, no sé. Fenomenal, qué maravilla de podcast. Pues maravilla de podcast. Con esto vamos a acabar ya por hoy. Muchísimas gracias, José Manuel. José Manuel, tendremos que volver a invitar otra vez, yo creo. Sí. Yo creo que yo estoy encantado de escucharos y de escuchar además a los grandes referentes que ahora mismo tiene la universidad y tiene el ciclismo. Es decir, es que es lo que os comentaba al principio. Es que ahora mismo, con el conocimiento que hay, es que estamos exportando conocimiento. Es decir, la gente está entrenando con conocimiento, aunque evidentemente a veces nos quedamos con la anécdota como aquel que coge las cosas al aire y coge las cosas malas, está claro, ¿no? Es decir, con todo lo que hay, pero ahora mismo es que el nivel de conocimiento que hay en cualquier grupeta asusta, porque te hacen preguntas, es decir, la gente dice, ¡ostras! Es decir, que sorprende. Y de eso tengo que agradeceros, primero, porque es que yo antes, el conocimiento, entre comillas, lo que os comenté antes, fui a la búsqueda de libros, lo que había, el libro de Chema, después encontré pues, más cosas, ¿no? Pero muy pocas en castellano, casi nada, es decir, el Yago Alcaide, algunos más, poco más. Pero donde realmente me alejo de la universidad y de repente estoy alucinado de que gracias a vosotros, gracias al podcast de Manu Sola, gracias a la divulgación que hace Chicharro con Recopilando, gracias a la divulgación que hace pues Mujica, gracias a la divulgación que está haciendo, es que me estoy manteniendo, que creo que al día me estoy manteniendo, ¿no? Y estoy sorprendido porque me lo estáis facilitando. Es que antes, es más, ahora mismo hay tanta información en la biblioteca de la universidad que la gente que está investigando tiene que recurrir, y es lo que me imagino que hace mucho David, es con becarios para que hagan metaanálisis y le recopilen y le seleccionen tanta información, porque tú pones las alertas de búsqueda en el Medline y tal, y es increíble la cantidad de información.
Nosotros, aparte de hacerte las gracias, porque el proceso de revisión del libro ha pasado por ti antes de dar luz verde para que le sacaras ahí todos los fallos, y creo que tenemos que estar de aquí agradecidos porque ha sido parte de él. Por Muy supuesto. agradecidos, muy agradecidos. No, simplemente tengo que felicitaros porque, recordad que, bueno, David nos lo puede comentar, y es que el proceso de transmitir la información es muy larga. Es decir, desde el momento que un profesor genera recursos, grupo de investigación para sacar conclusiones sobre algo, para generarse hipótesis, sacar conclusiones, oye, que son 2 años, 1 año, como mínimo. Generas ese trabajo, después empiezas a tratar de publicarlo, te vuelven loco para que lo publiques, para que lo que tal, sí, no, tal, y después, encima, que vaya un libro y en castellano, es que parece, oye, y que vaya en 1 año, es decir, yo creo que la puesta al día que habéis hecho vosotros con el libro, creo que ha sido un avance brutal. Es decir, ha sido un avance brutal, porque es que habéis puesto, de alguna manera, en este libro, habéis recopilado el estado de la cuestión en la gran evolución histórica que ha tenido el entrenamiento de resistencia, no solamente para ciclismo, sino para todas. Y habéis puesto ahí el estado de la cuestión. Ni es ni mejor ni peor una cosa que otra. Es decir, ni mejor lo que planteáis, es lo que hay. Y después que cada entrenador lo lea, lo sabe y que saque conclusiones. Es decir, pero que no dais recetas, esto es lo que hay. David, no se te escucha, que parece que... El micro, pon el audio, micro. David se te ha ido, ¿no? Se te ha ido, David. Ahora sí, ¿no? No, Sí, ahora sí. Ahora. Está escuchando. No, que perdona, que me ha llamado, o sea, estábamos hablando del Payadés, pues me estaba llamando por teléfono ahora mismo y se lo he cogido y he dicho que ahora le llamo. Y que lo que decías tú, José Manuel, que creo que es muy importante que además más gente se anime a escribir. Claro. O sea, que se publiquen otras cosas, teniendo en cuenta otros puntos de vista, etcétera, etcétera. Que al final es divulgación. Lo que pasa es que hay que intentar que la divulgación sea lo más fehaciente posible, ¿no? Que se ajuste a la verdad, a lo que hay, a lo que se quiera transmitir. Pero aquí, bueno, nosotros hemos tenido la suerte de que tenemos a Chema, que es un poco el que nos lleva en esta línea, pero joder, que la gente se anime a hacer cosas, que es súper importante. Sí. Por eso ya te digo, que decir que yo tengo que agradeceros, me permito el lujo de agradeceros en nombre de todos los que os están escuchando, porque es muchísima la gente que gracias a vosotros ahora mismo, y nos está complicando la vida a los demás, porque oye, ¿y esto cómo es? Como no sé qué y tal. ¿Y yo cuántos minutos tengo en el torque? Yo, joder, pues ahora tengo que mirarlo. Es decir, es algo increíble la cantidad de cosas que sabe ahora mismo la gente que sale en la grupeta. Es decir, y claro, evidentemente ahí está el tema de individual. Hay deportistas profesionales que no quieren, les estresa toda esta cosa, toda esta información, ¿no? Muchos. Pero va en el día a día de cada uno, ¿no? Es decir, y es después el entrenador el que tiene que graduarlo, ¿no? Porque tanta información, evidentemente, puede emborrachar, ¿eh? Es decir, puede emborrachar. Entonces, bueno, felicitaros por el trabajo que hacéis y quiero aprovechar que os felicito a vosotros, pero también quiero aprovechar para felicitar a todos los demás que están haciendo este tipo de divulgación, como es Manu Sola, como es Chicharro, que están perdiendo el tiempo en lo que trabajan, investigan, lo publican enseguida sin esperar a que haya hacer un libro, ¿no? Es decir, que antes es que tardabas mucho, es que hacer un libro en menos de 5 años es que no se conoce en la historia otra cosa parecida, ¿eh? Es decir, es algo muy difícil de hacerlo, ¿no? Por lo tanto, mi mayor enhorabuena, ¿no? Pues nos quedamos con eso. Gracias. Muchísimas gracias, José Manuel. Nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, José Manuel. Te damos ya la despedida. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos estéis escuchando, que nos estéis viendo. Y bueno, desearos un excelente fin de semana. Nos vemos en el próximo episodio. Así que ya sabéis que nos encontráis los canales que ya decimos en todo el episodio. Así que, ¿para qué nos vamos a repetir más? Un gran abrazo a todos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.